Bien, vamos a iniciar con la clase de la semana 3, esperando que se encuentren muy bien de salud y en compañía de sus familiares, ¿no? Las clases de la semana 1 y semana 2 nos habíamos quedado en los factores que inciden en la evaporación. El día de hoy vamos a ver un concepto que se denomina albedo, ¿sí? El albedo es la capacidad que tienen todos los objetos de reflejar la luz o la radiación solar hacia la atmósfera, ¿sí? Ese albedo va a depender de los colores. Por ejemplo, yo les voy a dibujar en este momento dos casas. Vamos a dibujarle aquí dos casitas. La casa número 1 va a tener un color negro y la casa número 2 va a tener un color blanco, ¿sí? Entonces, en la casa número 1, el color de la superficie o de las paredes es de color negro. En la casa número 2, las paredes es de color blanco. En estas dos casas han recibido sol durante 8 horas. ¿Sí? Han recibido sol durante 8 horas. Voy a poner por aquí el sol. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo será la temperatura en la casa número 1, que es de color negro, y cómo será la temperatura en la casa de color blanco, la casa número 2? ¿Cómo será la temperatura? En las mismas condiciones de recibir 8 horas el sol. En el negro es más caliente, porque el color negro atrapa más los rayos UV, los rayos solares. Más caliente, muy bien. ¿Y en la blanca? Sería menos caliente, más frío. Las paredes más frías, ¿verdad? ¿A qué se deberá esa condición? Ya lo mencionó don Roberto. ¿A qué se deberá? La pared de color negro, la casa número 1, al final del día es más caliente. La casa número 2, de color frío, de color blanco, perdón, es más fría. Y a las mismas condiciones ambientales, 8 horas de sol todo el día. ¿A qué se deberá? A la infraestructura que esté construida la casa. A la infraestructura, en este caso color negro, color blanco, puede ser, sí. Por ejemplo, cuando es de losa, en el día es así, no es calor, ¿no? Pero en la noche es calientísimo. Y cuando es de zinc, en el día es caliente y en la noche es frío. Sí, puede ser. En este caso son dos casas de cemento, me olvidé de decirles. Dos casas de cemento de color negro, la otra casa también es de cemento. Es porque el color negro atrapa más los rayos solares, entonces por eso es más caliente la casa negra. Muy bien. ¿Qué sucede en la estructura, como lo dice don Roberto, en la estructura en la casa de color negro? La radiación que llega o que recibe durante todo el día, la mayor parte de esa radiación, ¿qué sucede? Absorbe esta estructura o esta casa de color negro y no la refleja a la atmósfera. ¿Sabes algo? Mientras que la casa de color blanco recibe una parte de esa radiación, pero la mayoría la rebota o la refleja hacia la atmósfera, ¿sí? A esa capacidad que tienen las estructuras se denomina albedo, la capacidad de reflejar la radiación hacia la atmósfera. Por ende, los colores, vamos a borrarle aquí, los colores oscuros, como el negro, van a tener mayor albedo o menor albedo, en base a lo que hemos analizado con las dos estructuras. ¿Qué tendrá el colores negros? Tendrá mayor albedo
¿Y cómo será el albedo en la casa de color blanco? En el color negro, ¿cómo será el albedo? ¿Mayor o menor? Perdón, ingeniero. Albedo era la característica de absorber o de no La absorber. capacidad. Es la O la capacidad que capacidad. tienen las estructuras de reflejar la radiación hacia la atmósfera, ¿sí? O sea, de no absorber entonces. Correcto. Ya. Algunas estructuras van a depender de los colores. Algunos tienen mayor albedo o menor albedo. En base a lo que hemos analizado en este momento y lo que mencionó don Roberto, el color negro va a estar más caliente, ¿verdad? Y eso se relaciona con que llega la radiación, la mayor cantidad de radiación, y no regresa a la atmósfera, es decir, se absorbe en esta estructura. Ahora, si ya sabemos que la casa de color negro va a estar caliente al final del día, ¿el resultado del albedo qué será? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, ¿verdad? Menor albedo. ¿Por qué? Porque decíamos que albedo es la capacidad de ¿qué? La capacidad que tienen las estructuras o las superficies, la capacidad de reflejar la radiación hacia la atmósfera. A eso le conocemos como albedo. Ahora, en la otra estructura de color blanco, ¿cómo será el comportamiento del albedo? ¿Sí? ¿Será menor o será mayor? Aquí, miren. Mayor. En la Mayor, casa, mayor. Menor, perdón, menor. Menor. ¿seguro? Les vuelvo a hacer la pregunta. En la casa de color blanco, ¿cómo será el albedo? Mayor, es mayor. 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 El Tiene albedo, mayor capacidad de reflejar la radiación. Blanco. correcto. En la casa de color blanco, el albedo va a ser mayor. Muy bien. Ahora, como ya conocemos que en la casa o en los colores oscuros, el albedo va a ser menor y en la casa de colores blancos va a ser mayor, y llegamos a este concepto de albedo, que es la capacidad que tienen las superficies o las estructuras de reflejar la mayor cantidad de radiación hacia la atmósfera. Y miren lo que nos dice, que ese albedo tienen todas las estructuras la capacidad de reflejar, reflectividad de onda corta, ¿sí? ¿Qué es lo que están reflejando ellos? Están reflejando una porción mayoritaria o minoritaria de la radiación solar. Ahora, este albedo va a depender, como les mencionaba, de los colores. Si nosotros observamos, vamos a analizar este ejemplo que tenemos acá, el primer ejemplo, le voy a poner el ejemplo número 1. Observamos, ¿qué color observamos en su mayoría aquí? Toda esta parte de aquí. ¿Qué color observamos? Blanco. Blanco. Plomo. Un color blanco, ¿verdad? Y miren el porcentaje de albedo que nos presenta. ¿Qué porcentaje nos indica de este como tipo nevado? Del 85 al 95%. Del 85 al 95%. Déjeme cerrar, he tenido abierto aquí el WhatsApp para que no esté molestando. Del 85 al 95%. ¿Qué nos indica ese porcentaje? Que del 100% de la radiación solar que recibe este nevado, ¿qué porcentaje se regresa a la atmósfera? Del 85 al 95%. ¿Y qué porcentaje se está quedando aquí? Del 15 al 10%. El 15 al 10% se queda en este lugar. Por lo tanto, siempre los colores cercanos al blanco van a ser más fríos que los colores oscuros. Ahora, analicemos este otro ejemplo que le voy a denominar el ejemplo número 2, que está acá. Si lo logran ver, ¿qué color observan aquí? Dentro de lo que estoy remarcándoles. Azul.
azul, ¿verdad? El color azul es un color cercano a colores oscuros. ¿Y qué porcentaje nos indica, miren, en este ejemplo? Menos del 10%. Menos del 10%. ¿Qué significa? Que del 100% de la radiación solar que puede recibir este lugar, ¿qué porcentaje se va a regresar a la atmósfera? ¿Qué porcentaje se regresará a la atmósfera? Casi todo. ¿Seguro? Hacia acá, ¿qué porcentaje se regresa hacia la atmósfera? Menos Menos del 10% creo yo, digo. menos del 10%. Y el 90% o más del 90%, ¿dónde se almacena? Se almacena Ahí en el punto azul. aquí, ¿verdad? Ahora, regresemos al primer ejemplo, para que quede súper claro. En el primer ejemplo, ¿qué porcentaje se está yendo a la atmósfera? ¿Qué porcentaje está yendo a la atmósfera en el primer? 15%. Hacia arriba se está yendo el Del 15 al 5%. el 85%, El 95%. al 95% se está yendo hacia la atmósfera, ¿verdad? ¿Qué porcentaje se está quedando aquí? Entre el 10 al 15%, ¿verdad? Por eso, en esta zona de aquí va a ser un poco más frío y acá va a ser un poco más cálido, ¿sí? De esa forma, el albedo, a través de los colores, tiene sus variaciones. Acá hay mayor porcentaje de albedo, es decir, mayor cantidad de radiación que se refleja hacia la atmósfera, y en otros lugares cercanos a oscuros existe menor cantidad de albedo, es decir, menor cantidad de radiación que se regresa a la atmósfera. Ahora, ¿cómo influye eso en la evaporación? Si nosotros analizamos de la siguiente manera, vamos a borrar los porcentajes aquí. Si en el primer ejemplo la radiación se regresó a la atmósfera, es decir, toda la radiación se fue, aquí la radiación se fue, y en el segundo ejemplo la radiación se mantiene aquí, ¿en qué favorece para la evaporación? ¿En qué ayudará la temperatura aquí? Si la radiación aquí se concentra, ¿cómo nos ayudará? Ahí, ¿quién me ayuda? ¿Cómo ayudará el albedo? En el primero, la radiación se fue y no se almacenó en la superficie. En el segundo, la radiación no se refleja en su mayoría y se almacena en la estructura. En este caso, tenemos una superficie de un lago. ¿Cómo nos ayudará ahí? ¿Algún voluntario que nos quiera ayudar ahí? ¿Le vuelvo a hacer la pregunta? Sí, por favor, ingeniero. Ya. Les mencionaba que en el primer ejemplo, el albedo, en el primer ejemplo, tiene alta cantidad de albedo. Es decir, llega la radiación aquí, llega, pero esa radiación no se concentra aquí, sino que el 85 al 95% de esa radiación se regresa a la atmósfera. Ese porcentaje que se regresa a la atmósfera hace que esta zona no sea tan cálida, ¿sí? No sea tan cálida porque toda esa radiación no se almacena en este lugar, sino se regresa a la atmósfera. Mientras que en el otro escenario, en el escenario número 2, la radiación que llega a este lugar
se concentra entre un 90 a más del 90%. Quiere decir que solo 10% o menos del 10% se regresa a la atmósfera, permitiendo tener dos escenarios. Si acá no es cálido, ¿acá qué será? Si tenemos 90% de radiación recibida, Cálido. que sí se almacena, ¿no? Entonces aquí tenemos una superficie más cálida que el ejercicio, que el escenario 1. Si tenemos esta superficie que está cálida, con 90% de radiación almacenada y solo 10%, menor del 10% que se fue o se regresó a la atmósfera o se reflejó a la atmósfera, ¿en qué nos ayudará esta situación con la evaporación? ¿Dónde será más fácil que se evapore el agua? ¿Aquí o acá? En el escenario La 2 segunda. sería más fácil que el agua se evapore. En el escenario 2, ¿verdad? En el escenario 2 va a ser mucho más rápido que el agua alcance su cambio de estado líquido a gaseoso. ¿Por qué? Porque la temperatura ayudada por este almacenamiento de radiación, de temperatura, facilitaría que esta agua que está en reposo tenga una mayor cantidad de evaporación. Es por eso que el albedo, que estamos estudiando en este momento, analizando, ayuda como un componente que sucede en la naturaleza en las tasas de evaporación. ¿Sí? Hasta ahí sí le entendimos ahí. ¿Algo que no haya quedado claro ahí en esta partecita? Asimismo, tenemos otros componentes, otros ejemplos, miren. Por ejemplo, tenemos acá algo que se nos relaciona con nosotros, con nuestro hábitat. Sí, dígame, Kairi, levantó la mano. Kairi, levantó la mano. Se me fue, dijo. Ah, ya, no hay problema. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario como la Amazonía. Miren, acá le voy a colocar el escenario. Observamos un bosque amazónico. ¿Qué porcentaje de albedo nos menciona? Que tiene del 10 al 20% de albedo. Es decir, la mayor cantidad de radiación no se regresa a la atmósfera, sino se almacena. Eso también ayuda a que la zona de la Amazonía tenga una alta cantidad de evaporación, ¿no? Sus colores de la vegetación. Continuamos. Por ejemplo, aquí podemos observar más ejemplos de los porcentajes de albedo. Y voy a iniciar con uno que es que siempre sucede en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el pavimento, va a tener un color negro, ¿verdad? El pavimento. Miren el porcentaje que nos da el pavimento. Del 5 al 10% del porcentaje de albedo. ¿Qué significará aquí con este ejemplo? Significa que de toda la radiación, miren, de toda la radiación que llega aquí, ¿qué porcentaje se está regresando hacia la atmósfera? El 5 y el 10%. Entre un 5 y un 10%. Significa que del 90 al 95% de esa radiación que llega a este asfalto, ¿a dónde se irá? ¿Hacia la atmósfera? ¿Seguro? Analicémosle de nuevo. A ver. De toda la radiación que recibe el asfalto, nos dice que el 5 al 10% es albedo, es decir, se refleja hacia la atmósfera, ¿sí? Es decir, se regresa o rebota hacia la atmósfera. Quiere decir que el 90% se queda en el asfalto, ¿no es cierto? Entonces es más caliente el asfalto. Muy bien, es decir, entre un 90 a un 95% no se regresa a la atmósfera, sino que se almacena en la superficie
que está recibiendo la radiación. En este caso, el asfalto. Es por eso que el asfalto, cuando observamos o caminamos en un día muy soleado que ha recibido unas cantidades determinadas de sol, es una superficie muy caliente por esta condición. En contraste a eso, observamos acá, miren, la copa de un relieve de nieve fresca, miren, nos dice que el 80 al 95% es el porcentaje del albedo. ¿Qué significa? De toda la radiación que puede recibir esta superficie, ¿qué porcentaje se regresa a la atmósfera? Y miren la flechita. ¿Qué porcentaje se regresa a la atmósfera? Se regresa entre el 80 al 95% del total de la radiación. Significa que de un 5 a un 20% se está almacenando en este lugar, ¿no? Y eso es lo que nos menciona el albedo. Aquí podemos observar otros ejemplos de albedo, ¿no? Que nos pueden ilustrar. En este mapa de calor, ustedes pueden observar cómo es el comportamiento a nivel mundial del albedo, ¿sí? De todo este mapa, de todo el mapa, nos indica que de 0, colores azules es donde tienen baja cantidad de albedo. Colores cercanos al rojo es donde hay más cantidad de albedo a nivel de todo el mundo, ¿no? De todo nuestro planeta. ¿Qué nos llama la atención? Toda esta parte que está aquí en rojo, miren. Nosotros observamos aquí, esta parte de aquí y también esta parte de acá que está en rojo. ¿A qué se deberá esta zona que está en rojo, que nos indica que tiene aquí mayor albedo? Les voy a colocar aquí mayor albedo y cercano a 0, menor albedo en este mapa de nuestro planeta. ¿Por qué se deberá esta zona que está con mayor albedo y esta zona que está aquí también, que están con colores cercanos al rojo, miren, con alta cantidad de albedo? ¿A qué se deberá ahí? Porque son países muy calientes, muy cálidos. ¿Seguro? ¿Quién más dice? ¿Quién más quiere opinar? Porque son países más fríos. ¿Son países más fríos? Sí. ¿Qué tenemos ubicado por aquí? Creo que esas zonas son los desiertos, creo yo, más. Por aquí sí. ¿Por acá? Ahí están lo que es Canadá, parte norte de Estados Unidos, Groenlandia, Antártida. Alaska. Muy bien, tenemos el Eso. Polo Norte con los países que son zonas frías, ¿no? Y si nosotros regresamos nuestra memoria al ejemplo anterior del volcán, pongamos el ejemplo que sea un volcán, ¿qué nos decía? Que los volcanes tenían entre 80 a 95% de albedo, ¿verdad? Por lo tanto, si estas zonas va a predominar, si en estas zonas predomina la nieve o relieves con nieve como los polos nortes, ¿qué va a predominar también? Va a predominar mayor cantidad de albedo. Ahora, en esta zona aquí, ¿qué tenemos aquí? Por ahí su compañero ya los dijo, un compañero habló por aquí. Desiertos por ahí, no dijiste que eran. Desiertos, ¿verdad? Desiertos de África, ¿verdad? Porque aquí tenemos nuestro continente, aquí tenemos el continente africano. ¿Se acuerdan de la Pangea? Que había una teoría de que a través de una deriva continental se separó este continente y había una teoría que todo esto encajaba en la misma forma, ¿no? Sí, en la teoría de la deriva continental de la Pangea, ¿no?
Entonces, aquí tenemos el desierto, lo mismo, los desiertos son cercanos o tienen un color cercano al blanco, donde no hay vegetación. Por lo tanto, existe esa cantidad de albedo, ¿no? Eso para que lo tengan de conocimiento. Muy bien, continuamos. Una vez que hemos revisado el albedo, si tienen alguna pregunta, vamos a llegar a dos conceptos dentro del tema de evaporación. El uno es calor latente de evaporación y el otro es calor específico del agua, ¿sí? En este tema hay muchos temas que están relacionados con la evaporización. Entran los temas de calor de fusión, calor de vaporización, pero los vamos a analizar desde el punto de vista ambiental, que están relacionados con la evaporización del agua, ¿sí? Para ello, les voy a hacer un dibujito de la siguiente forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos analizado lo que es albedo. ¿Alguna pregunta sobre el albedo? ¿Sí le entendemos? Una casa color blanco tiene mayor o menor albedo. Ingeniero, entonces, en definitiva, a mayor albedo tenemos menor evaporación. Son inversamente proporcionales. Correcto. ¿Y a menor albedo? Mayor evaporación. Mayor evaporación. Muy bien. Esto coadyuvado por la temperatura que facilita que el agua cambie rápidamente de estado líquido a gaseoso. Siempre los colores como el negro van a tener menor porcentaje de albedo. Y eso siempre tenganlo presente con la pared. Cuando ustedes topen una pared de una casa de color negro, si ha recibido sol, ustedes topan esa pared y va a estar caliente, ¿verdad? ¿Eso se debe a qué? Que la mayor cantidad de la radiación no se reflejó a la atmósfera, sino se almacenó en esa superficie. Mientras que una pared de color blanco, que ha recibido la misma cantidad de radiación, se va a encontrar un poco más fría. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de esa radiación no se almacenó en esa superficie, sino que se regresó a la atmósfera. Otro de los ejemplos que podemos hacer son las camisetas negras. No sé si a alguien le gusta usar las camisetas negras o camisas negras cuando andan en la calle en unos días que hace mucho sol. ¿Cómo sienten? Quema mucho. Eso hace mucho calor. Quema mucho el cuerpo también. Va a quemar feísimo. Quema mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese color, en vez de reflejar la radiación, la absorbe. ¿Sí? A esa condición le denominamos albedo. Colores oscuros van a tener menor cantidad de albedo y colores blancos van a tener mayor cantidad de albedo. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos conceptos que están relacionados muy de la mano. El primero, calor latente de evaporación. Y el otro, calor específico del agua. ¿Sí? Para eso vamos a dibujarles aquí. Vamos a dibujarles aquí dos escenarios. ¿Sí? Vamos a dibujarles aquí un recipiente que tiene agua. Y esta agua está a 20 grados centígrados. ¿Sí? Esta agua está a 20 grados centígrados. El primer concepto de calor latente de evaporación, vamos a explicarle de esta manera, es la cantidad de energía que se requiere para que el agua
cambie de estado líquido a gaseoso con la condición de que no ocurra un cambio en su temperatura. ¿Sí? Para hacerlo con el ejemplo, si tenemos agua a 20 grados centígrados, aquí miren, si tenemos agua a 20 grados centígrados que está en estado líquido, y si queremos que esta agua se evapore, es decir, cambie de estado líquido a gaseoso, con la condición de que no cambie la temperatura, es decir, la temperatura se mantenga igual, a eso le conocemos como calor latente de evaporación. Y aquí les voy a colocar el concepto. La cantidad de energía, para que el agua cambie de estado líquido a gaseoso. Para que el agua cambie de estado líquido a gaseoso con una condición de que no se altere la temperatura. Es decir, si no queremos que se altere la temperatura, para este ejemplo que tenemos aquí, si está a 20 grados centígrados, ¿cuánto debe ser la temperatura una vez que cambió de estado líquido a gaseoso? Analicemos el concepto. Nos dice que es la cantidad de energía para que el agua pase de estado líquido a gaseoso con una condición, que la temperatura no debe cambiar, no debe alterarse. Es decir, esta agua debe pasar de estado líquido a gaseoso con la condición de que el agua se mantenga ¿a qué temperatura? A 20 grados centígrados, ¿verdad? Ese es el concepto que vamos a aprender a calcular de calor latente de evaporación. ¿Cuánta cantidad de energía se requiere para que el agua cambie de estado líquido a gaseoso con la condición de que se mantenga con la misma temperatura? Y a ese concepto o a esa cantidad de energía, porque nos dice la cantidad de energía, la vamos a expresar con la siguiente expresión. Megajoules, que es una cantidad de energía, sobre kilogramo. ¿Sí? Esta es la expresión que nos va a permitir saber cuánta es la cantidad de energía que se requiere ¿para qué? Para que el agua que está en la atmósfera cambie de estado líquido a gaseoso y no aumente su temperatura. Por otro lado, tenemos el otro concepto, miren, calor específico del agua. El calor específico del agua, en cambio, es un tema que está relacionado con el primer concepto, calor latente de evaporación, y calor específico del agua significa cuánta cantidad de energía se requiere para que el agua aumente 1 grado Celsius su temperatura. Por ejemplo, si aquí teníamos 20 grados centígrados y si queremos llevar para que aumente 1 grado su temperatura, ¿cuánto terminaría esta agua que estaba a 20 grados? Acá, ¿cuánto terminaría? Sí mencionamos que es la cantidad de energía que se requiere para que aumente 1 grado su temperatura. ¿Cuánto sería la temperatura acá? ¿Algún voluntario? ¿No sería lo mismo, dije? ¿20%? ¿Seguro? 20, gracias. Digo. Le repito el concepto. Calor específico del agua es la cantidad, voy a anotar aquí, la cantidad de energía que se requiere